Gracias por la vida, la salud, tu amor, tu bondad, tu gracia, tus misericordias. Gracias, papá. Hoy nos acercamos, Señor, a tu mesa santa. Hoy nos acercamos, papito lindo, porque, Señor, necesitamos cada día más de ti, Señor. No nos queremos alejar. No queremos sentirnos, Señor, fuera de ti, sino que, papito lindo, somos dependientes de ti, Señor. Por favor, Padre, no nos sueltes en ningún momento, Señor. Háblanos conforme a tu amor, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Suplico que nos des la unción, la revelación, Señor, para poder trasladar esta palabra, Señor, que tú has puesto, y ruego a tu Espíritu Santo, Señor, que nos auxilie. Te lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis hermanos de la alabanza y de las danzas, por favor, tomen su lugar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Le quiero pues hablar acerca de este momento, ¿verdad? Tan importante que es la Biblia. Cuando habla acerca de lo mejor, habla acerca de muchas cosas que son mejores, ¿verdad? Que es lo que hemos entendido como lo primero. Pero es bien tremendo que la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que hay un día que es mejor, ¿verdad? Hay un día que es mejor. Y eso, pues, a lo que se refiere, y cualquiera tiene razón, pastor, tiene razón. Si hay un día que es mejor, no me refiero a eso, sino que la Biblia dice, mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Así que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y fíjense que eso es bien interesante, porque el día del nacimiento todos nacen bonitos, todos los niños. No hay niño que nazca feo, todos los niños nacen bonitos, con características, fisionomías diferentes, pero todos los niños nacen bonitos. Así que ese día podemos decir que es normal. Pero la Biblia dice que es mejor el día de la muerte. Yo una vez me puse a analizar acerca vi a un niñito que era de una familia donde el papá tomaba mucho y la mamá andaba con varios hombres y nació el niñito, y pues todos dirían qué bonito nació el nene, y casi todos tenemos una anécdota con nuestros hijos recién nacidos, todos. Algunos dicen, y fíjese que salió riéndose, y fíjese que salió agarrándose de la mano, y fíjese que él le hizo así. Y todos tenemos una anécdota de los niños recién nacidos, y que algunos dicen, fíjese que él trae algo especial porque se rió, nomás me vio, como que me conoció. Pero no lo quiero desanimar, pero todos los niños recién nacidos, todos hacen algo que a nosotros nos hace sentir que son especiales. Y sí son especiales para nosotros, ¿verdad? Pero, hermanos amados, díganme una cosa. ¿Qué de especial podemos ver en un niñito recién nacido si todavía no ha vivido? ¿Verdad? Si vemos lo que Dios ha hecho, le dio vida. Si vemos que Dios le hizo algo bien precioso con los papás, pero ahí no le vemos ningún detalle. Lo vemos perfecto, vemos al niño que pues, como le decía, perfecto, ¿verdad? Pero, hermanos amados, cuando muere una persona, es ahí donde se mira si aquel niño que era bonito termina siendo bonito, ¿verdad? Es cuando muere, no es cuando nace. Cuando muere, dice la palabra del Señor, es mejor estar en la casa de luto que en la casa del banquete, porque ahí en ese momento la persona puede analizar el final de su camino, el final de su vida. Ahí puede analizarlo uno. Pero ¿qué es mejor? Fíjense que le decía nuevamente, ¿verdad? El niño tan bonito y termina siendo marihuanero. El niño tan bonito y termina siendo ladrón. El niño tan bonito y termina siendo, espero no lastimar a nadie, a lo mejor no lo digo, pero termina siendo un afeminado o un homosexual, que no es lo mismo.
Porque yo estaba investigando acerca de eso, porque la Biblia cuando dice afuera están y da un nombre de todos los que están descarriados, porque aparece entre la lista de los descarriados y hace la diferencia entre afeminado y homosexual. Y cuando yo fui a investigar esa parte, ahí entendí muchas de las cosas que tal vez en el culto escatológico hoy lo explicaré. Pero hermanos, ¿cuándo es cuando se ve que termina? Hermano, mire, muy bonito puede ser el niño, pero no le gusta estudiar. Y dice, yo no voy a estudiar, ya quiero trabajar, ya no aguanto y lo que necesito es trabajar. Y tal vez eso le va a hacer desviarse, va a hacer cosas que usted no deseaba. Sigue siendo bonito, ¿no? Ya como que no tanto. Entonces el asunto no es cuando uno nace. Porque todos, como le digo, hermano, ustedes le regalan un su perrito recién nacido. Qué bonito es, ¿sí o no? Le regalan un su pug recién nacido. Tan bonito ese animalito, hermano. Todavía no le han manipulado tanto la genética. Esa es una mezcla. Esa es una raza que es una mezcla. De hecho, esos perritos traen un retraso. Y los reconocen como animalitos que tienen retraso mental. Pero ese perrito recién nacido, ¿no? Tan bonito que es. Como que le pegaron un tablazo en la trompita y chiquitito, hermano. Bonitito el perro. Como me gusta. O esos perritos, los salchichas, ¿verdad? Son pequeños, pero recién nacidos son más pequeños todavía. Son bien bonitos. ¿Verdad que sí? Hermano, alguno de los hermanos de acá le regalaron un perrito, ¿cómo se llama? Un husky siberiano. Un husky. Le regalaron, ¿sabe cuál es el husky? ¿Verdad? Aquellos que son animalitos para la nieve. Y entonces ya los han manipulado y ahora nacen en cualquier parte del mundo. Pero esos inicialmente eran animales que están creados por el Señor para poder jalar trineos, ¿verdad? Y entonces a unos hermanos les regalaron uno, hermano, y cuando yo lo vi, qué animal tan precioso, así chiquitito, pequeño, así, precioso, hermano, y el perrito movía la cola, y uno lo carga y los niños se encariñan más y lo ponen en su cama, y que ahí andan cuidándolo aquí por el otro lado. Y que si acabo de verlo, hermano, y el perro ya está grande, ya el perrote ya está así, y lo tenían encerrado. Ya no lo podían cargar, sino que ahí andaba el perro corriendo y les digo, ya no lo sacan. No, pastor, hace averías. Entonces, ¿sigue siendo bonito? Ya no. ¿Sigue siendo bonito? Ya no. Pues te voy a decir algo. Pues el Señor, conociéndonos como somos, Él no quiere que terminemos feo. Entonces viene y dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Pero cuál día? Este día. Este día, no cualquier día, porque hermano, ¿para quién va a ser el día? ¿Para quién va a ser bonito el día de la muerte? Para ninguno de nosotros. Todos nos ponemos tristes, pero la palabra del Señor es bien específica, porque es mejor el día de la muerte. Ahora, en este día de la muerte todos nos presentamos. Fíjese que, ¿cómo se presenta usted a un velorio? Allá en mi pueblo, todos van de negro. Todos, hermano. Van al velorio, se le murió un familiar, todos van vestidos de negro. Solo Gustavo vino de negro. Yo. Bienvenido, hermanita. Bienvenida. Dios te bendiga. Welcome. No, por si no sabe español, le estoy hablando en inglés. No, ya sí entiende español. Pero le decía, allá usted está viendo dónde está, ¿verdad? Allá está. Ponte de pie, mija, para que te conoce. Les presento a la hermana de Ucrania que el Señor trajo aquí a la iglesia. No. Dios le bendiga. Le doy un aplauso fuerte al Señor, le damos la bienvenida. Entonces le decía, todos llegan al velorio de negro. Pero esto dijo el Señor que era una fiesta. Hermano, yo he ido a diferentes velorios y algunos hasta música ponen, hermano. Y ahí van cantando la música que le encantaba al difuntito, ¿verdad?
Y ahí van cantando, si era del mundo, le van poniendo música del mundo. Y si era cristiano, regularmente le ponen las de los hermanos voceros de Cristo, ¿verdad? Pero en este momento el Señor dijo que esto era una fiesta. Él no dijo que era un velorio. Él no dijo que teníamos que venir todos de luto y todos tristes, ¿va? Mire, yo vengo de un lugar donde en la Semana Santa hacen procesiones y ponen diferentes imágenes ahí, y regularmente ponen, por ejemplo, la imagen del Señor, lo ponen cargando la cruz y todo triste, lo ponen todo así. Y hermano, yo cuando yo no estaba en el Señor, yo me iba a parar y miraba al Señor, lo miraba todo triste, y a los que iban cargando también, todos tristes. ¿Y qué si el Señor dijo lo contrario? El Señor no dijo que nosotros estuviéramos tristes. El Señor no dijo que nosotros tuviéramos que presentar en nuestra alma una condición de tristeza. Eso no lo dijo Él, sino que Él dijo, cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Conmemórenlo, porque esta es la fiesta que yo quiero que celebre. Y entonces viene el Señor e instituye, en lugar de un velorio. Imagínense qué sería de nosotros si en vez de celebrar una fiesta, estamos celebrando un velorio. Y hermano, desde que está entrando ya el hermano, los que están recibiendo deberían estar hasta llorando, deberían de estar, ¿verdad? Bienvenida, hermana, bienvenida. Mi más sentido pésame, se murió el Señor, hermana. Y entrarían todos llorando ahí. Y ahora vamos a cantar, hermanos, esa alabanza que dice: las campanas suenan tristes. Y todos llorando, hermano. Y sería una falta de respeto que de repente alguien comience a cantar: yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Y usted va de danzar en el día de luto, supuestamente, usted va de danzar. Algunos hasta gritando: hey, hey, hey. Algunos gritando. A ver, dígame usted, ¿en qué funeraria o en qué velorio hacen eso? Dígame usted, ¿en qué lugar hacen eso? ¿Usted ha visto algo así? ¿Te ha visto que diga de repente, llega a un velorio: bienvenido, hermano, qué gusto verle? Tal vez se le murió el papá, la mamá, un hijo, una hija, la esposa. Bueno, si es marido y se le murió la esposa, puede ser que esté alegre, ¿va? Pues sí, ese sí puede ser que esté alegre. Gracias a Dios me deshice esa tóxica. Esa sí me hacía la vida imposible. Ay, gracias a Dios, hoy vamos a hacer fiesta. Bienvenido, hermano, bienvenido, gracias por venir. Y a otros se le ocurre hasta llevar regalos, hermano, al velorio. Imagínense qué cosa más cardíaca sería esa. Pero regresemos al punto. Pero hermanos, yo no he ido a ninguna fiesta donde esté así. Regularmente he ido, está llorando el familiar, todos los que están ahí están en una actitud de respeto al doliente, ¿verdad? Algunos que sí son maleducados, que yo los he visto en todos lugares, pero más en los barrios populares, que está el velorio y algunos están jugando naipes y están ahí: pedile otra, ahí ya va a pasar ahorita. Otro café, por favor. Y no hay piquete. Y, hermanos, cardíacos. Pero ¿qué es? El Señor dijo que en conmemoráramos. Y el Señor dijo que en hiciéramos fiesta. ¿Y usted cómo vino? ¿Cómo lo recibieron los hermanos allá atrás? ¿Verdad? Bueno, si hay alguno que no es tan agraciado físicamente, perdone, ¿verdad? Porque eso sí no lo podemos cambiar. Eso sí no podemos hacer mucho. Lo más que podemos cambiar es tal vez, pero hermano, hoy es día de alegría, hoy es día de gozo, ¿verdad? Y dice el Señor, ¿por qué es mejor? Se lo voy a leer, Eclesiastés 7:1. Mire, ves, Eclesiastés, ¿dónde está?
7:1. Es mejor el buen nombre que el buen ungüento. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mire, hermano, qué precioso. Es mejor ir a la casa de luto que ir a una casa del banquete. Le voy a comparar este versículo. Mire cómo dicen diferentes versiones. Vale más ir a un funeral que ir a divertirse. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del convite. Vamos a ver. Mire, Reina Valera 77. Mejor es ir a una casa en duelo que a una casa de fiesta. Fíjese, es mejor, dice el Señor. Entonces, nosotros hoy estamos en el mejor día. Híjoles, hoy estamos en el mejor día. Va. Háganme un favor. Sé que les voy a lastimar a todos porque hoy sí hay calor, pero podemos cerrar esas ventanas. Esa no, porque quiero estar viendo el pim pim. No, sí, ciérralo. Es que el hermano, capaz que hermano, póngase de pie y vamos a cantar el pim pim. Renunciamos en el nombre de Jesús. Es para que no se duerma, porque hay mucho calor. Pero entonces nosotros estamos hoy en el mejor día. Estamos en el mejor día. Estamos en el mejor día. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Señor. Pero entonces, mi amado hermano, mire lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, hermanos amados, en este que nadie perezca, vamos a ver dónde está mi herramienta de dibujo. Le quiero mostrar aquí algo. Permítame usted. Mire, ves. Viene el Señor y dice: yo no quiero que nadie perezca. Cuando dice yo no quiero que nadie perezca, tenemos que entender algunas cositas. Tenemos que entender algunas cositas acá que son importantísimas que nosotros manejemos. Primero es los tratos de Dios. Los tratos de Dios. Cuando Él dice yo no quiero que nadie perezca, hay que recordar que Dios comenzó a tratar primero con la humanidad. Primer trato. La humanidad lamentablemente falló. Y entonces dice el Señor: bueno, a ustedes los voy a dejar en pausa. Y entonces comienza el Señor un trato. Pero para este trato, porque primero, hermano, la humanidad pues somos todos, ¿verdad? Cuando se habla de la humanidad somos todos, de todos los países, de todos los lugares. Está hablando de toda esta creación. Ahora el Señor, por la falta de la humanidad, viene el Señor y comienza un trato, pero ahora escoge un pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? ¿Ocosingo? ¿No? ¿Ese pueblo se llama México? ¿No? ¿Ese pueblo se llama Canadá? ¿No? ¿Cómo se llama ese pueblo? Solo uno, todos no. Para que pueda entender. ¿Cómo se llama ese pueblo? Pero fuerte, hermano, ¿qué pasa? Vino desganado, los jóvenes ayer gritaban, hermano. Y
Hoy allá dejaron los gritos. A ver, ¿cómo se llama ese pueblo? Ocosingo, dice la hermana. Gloria a Dios. Yo también lo querría así, hermana. Pero no se llama Ocosingo, se llama Israel. ¿Cómo se llama el pueblo? Ah, vaya. Mire, pues. Entonces ese pueblo, Israel. Comenzó el trato del Señor con 12 tribus. Y entonces, pero lamentablemente ellos también cometen un error y los ponen en pausa. Y entonces ahora viene el Señor y dice: ustedes también fallaron. Ya me fallaron unos, ahora son ustedes. Y esos 12, ¿se recuerda usted que eran el origen? Son los 12 hijos de Jacob, que después Dios le cambia el nombre a Israel. Los 12 hijos de Israel son las 12 tribus y ellos pues hacen el pueblo de Israel. Ahora, entonces viene y el Señor los pone en pausa. Y comienza el Señor otro trato, solo que para ese trato ya no escoge un pueblo y ya no escoge a todos, a toda la creación, sino que el Señor dice, mire, ves, ven aquí, vamos a ver, ustedes cuatro, vénganse para acá, vénganse para acá, mis hijos, aquí pónganse ustedes cuatro. Necesito ahora, ustedes, Samuel, ven, de estar platicando, cabal, me lo agarro, y fíjate, puro el chavo estaba, y vean los tres, vean hermano Marco también, véanse para acá, mírense, miren, véanse para acá. No, tú no, mijito, de este muchachito. Aquí. Cuidado atrás. Tranquilito, mijo, no me le den dulce al niño, por favor. Creo que está muy inquieto. Va. Entonces, en figura, ellos van a representar a Israel. Y ellos representan a la humanidad. Aquí está Adán, y aquí están todos los descendientes de Adán, hasta Abraham. Y aquí está medio Jacob. Aquí está Jacob. Y aquí están todos los descendientes de Jacob, ¿verdad? Entonces, pero ellos habían fallado. Ellos fallaron y los pusieron en pausa. Y entonces Dios comenzó el trato con estas 12 tribus, pero también fallaron. Y entonces ahora el Señor, estos hermanos, estos mis hijos, representan a toda la humanidad. Y ellos representan al pueblo de Israel. Entonces el Señor viene y dice: bueno, ahora esto ya me fallaron los dos. ¿Y ahora cómo le hacemos? Entonces viene el Señor y dice: bueno, voy a tener que hacer un nuevo pueblo. Pero este pueblo ya no va a ser de un lugar, ya no va a ser de un país, ya no va a ser de una región, y tampoco puede ser de todo, así como hizo con la humanidad, sino que viene el Señor y dice: bueno, entonces ahora voy a hacer un nuevo pueblo, y ese nuevo pueblo va a ser todo aquel que me reciba a mí, todo. Entonces viene de allá y dice, por ejemplo, ¿cuántos de ahí quieren aceptar a Cristo? Va, vénganse, el que quiera aceptar a Cristo, vénganse para acá. Va. El que quiera aceptar a Cristo, véngase para acá. ¿Y ahora qué somos? Sí, pero ¿qué somos? ¿Somos Israel? Perdón, Israel. ¿Somos Israel? ¿Somos humanidad? ¿Qué somos? ¿Ah? ¿Qué somos? Somos la iglesia. Somos la iglesia. Que ya ahora, pues, si ellos son judíos, perdón, si ellos son judíos y si ellos son humanidad, pues el Señor quitó la barrera, la división que había entre los dos pueblos e hizo uno. Y ahora somos la iglesia. Amén. Le doy un aplauso fuerte al Señor. Pase para allá, mis hijos. Pase para allá.
Entonces, hermanos, aquí está, esta es la otra parte. No lo puse porque dije yo, usted lo va a agarrar así en el aire. Entonces aquí está la iglesia. Ahora, algo bien tremendo es que le pregunto, ¿por qué los pusieron en pausa a ellos? Porque pecaron. ¿Por qué pusieron en pausa a Israel? Porque pecaron. Y ahora le pregunto yo a usted, ¿y nosotros pecamos? ¿Y usted peca? Hágame un favor, pregúntele al hermano que tiene a la par. Disculpa, hermano. Disculpe, hermano Tic. Que hermano Tac. ¿Usted peca? Pregúntele. Y me contesta. ¿Qué le contestó? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que Dios te va a poner a ti en pausa? Porque a todos los puso en pausa. Y ahora, ¿de dónde agarraría el Señor si hace un cuarto pueblo? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, entonces, veamos acá. Le quiero mostrar este cuadro que hice acá, que es un poco mucho más detallado. Entonces aquí está la humanidad, Israel y la iglesia, ¿verdad? Entonces mire pues, primero, humanidad. ¿Desde dónde se compone ese grupo de humanidad? Desde Adán hasta Abraham. Israel, desde Abraham hasta Jesús, es el pueblo judío. La iglesia comienza a partir de Cristo. ¿Y hasta cuándo va a estar? Hasta su retorno. Porque eso es lo que esperamos. Y ahí se acabó el primer proceso de los tratos. Y entonces viene el Señor y va a quitar las pausas. Pero bueno, entonces entre Adán y Abraham pasaron 2000 años. Entre Abraham y Jesús pasaron 2000 años. Entre el Señor Jesucristo y su retorno son 2000 años. Ahora, Israel falló. Y como falló, ¿qué pasó? Separación, muerte. Los ponen en una pausa, separados de Dios. Bueno. Israel falla. ¿Y qué viene? Separación. De aquí humanidad falla y los separan. Israel falla y los separan y los ponen en pausa. Entonces venimos nosotros, ¿verdad? Fallamos. Por supuesto que fallamos, hermano. Por supuesto que fallamos. Ahora, hay una promesa que la dio Dios y que dijo, ciérrenme ahí bien mis hijos, por favor. Me hacen el favor, me pasan a Samuel para acá. Pásate para acá, Samuelito, por favor, mijo. Entonces, los últimos serán primeros, ¿verdad? Los últimos serán primeros. Entonces eso quiere decir que ¿quién era primero? La humanidad. ¿Quién era segundo? Israel. ¿Quién era de último? La iglesia. Ahora, como todos ellos fallaron, el Señor dice, bueno, entonces con los últimos no se lo merecían, porque ellos no pertenecían al pacto que yo hice con los judíos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a trabajar con ellos de tal manera que les voy a dar tantas oportunidades hasta que regrese. Y entonces van a poder ser salvos. A estos no los voy a poner en pausa. Y entonces, hermanos, y acá le pongo el proceso de reinserción. Que ellos serían los últimos. ¿Cuándo van a ser restaurados? En el último proceso, en el milenio o en el reino milenial. Ahí se lo pongo. Israel, ¿cuándo se reinsertan ellos? En la tribulación. ¿En qué momento? En los tiempos tribulacionarios. Ahí es su tiempo. Hermanos amados, nosotros no tenemos que ir a la tribulación. No tenemos que estar en el milenio. Nosotros, ese no es nuestro tiempo. O sea, el Señor dejó establecida la Santa Cena porque Él no quiere que nadie perezca.
sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, viene el Señor y dice: a la humanidad los voy a volver a tratar con ellos. No los he desechado, porque con ellos tengo todavía cosas que trabajar. Entonces con ellos voy a trabajar hasta el reino milenial. Y entonces viene el trato con Israel. Con Israel no lo he desechado. ¿Ha desechado Dios a Israel? De ninguna manera. Con ellos voy a trabajar 7 años con 5 meses voy a trabajar con ellos. 7 años con 5 meses. A este tiempo se le llama la tribulación o la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Entonces 7 años voy a trabajar con ellos. Pero esos 7 años, hermanos, es como que metieran a un león enjaulado y ahí lo metan a usted. Se va a hacer un tiempo bien corto, pero de lo más tenebro, de lo más horrible. Dice la Biblia que no ha habido ningún día como ese y no lo volverá a hacer. No volverá a haber. Entonces viene, y entonces el Señor, hermanos, agarra de la humanidad de Israel y forma un nuevo pueblo. Y entonces, ahora viene con la humanidad. Le pongo acá, aquí le puse, con la humanidad él hizo promesas. Dios hizo promesas. Y para recordar de esas promesas y del pacto que había hecho con ellos, ¿cómo lo recordó? Por medio del arco iris, ¿verdad? Pero en el tiempo de la humanidad el Señor también puso otra señal, la circuncisión. Y que la circuncisión también la llevó al tiempo de Israel. Por eso es que los israelitas se circuncidan. Y le llevo más, y lo llevó a nuestro tiempo, porque nosotros también nos tenemos que circuncidar. A diferencia de ellos lo hacen literal. Perdone. A diferencia de ellos lo hacen literal, nosotros es lo espiritual, el corazón, circuncidar el corazón. Bueno, entonces, con el pueblo de Israel el Señor hizo un pacto, y este es el pacto antiguo. Pero entonces viene con nosotros, hace un nuevo pacto. Y este pacto tiene mejores promesas que las que tenía el primero. Por eso es que en el primer pacto decía, dice la palabra de Dios: ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. El alma que pecare, esa morirá. Si a una persona se le encontraba cometiendo una falta, hermanos, lo tenían que matar. Si la persona cometía un homicidio, lo tenían que matar. Por eso es que el Señor hizo 6 ciudades de refugio. Pero entonces viene el Señor y hace un plan tan perfecto que en el caso de nosotros hace un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto venían mejores promesas. Porque, hermanos, en la primer falta que hubiéramos cometido nosotros nos corta. Pero no nos cortó, sino que tuvo misericordia de nosotros. Y entonces, y aquí comienza el tema, ¿verdad? Si Dios hizo todo esto para presentar un nuevo pacto, el antiguo pacto es obsoleto. La Biblia dice, hermanos amados, que en el antiguo pacto, solo con fallar un solo precepto de los 613 preceptos que tiene, uno ya no cumplía la ley. Uno ya no cumplía la ley. Entonces este cuadro se queda muy corto de todo lo que Dios hizo. Pero entonces viene el Señor y concentra y dice: voy a hacer un nuevo pacto. Pero este nuevo pacto, la forma de cómo poder hacerlo cumplido es por medio de mi carne y por medio de mi sangre. Solamente por ese medio. Entonces, hermano, aquel que quiere los beneficios del nuevo pacto no los puede tener si no participa de pan y de vino. No puede. Y si alguno de nosotros como ministros se lo niega, hermanos, le estamos negando los beneficios del nuevo pacto. Le estamos negando los beneficios. Hermanos, eso es algo así como que a usted le dejaron una herencia, que es obligación que se la den. Pero si alguien se interpone en eso, está cometiendo un delito. Nosotros como ministros no podemos estorbar con respecto a lo que Dios tiene para ustedes.
No se puede. Entonces sigamos acá. Sigamos acá. Dice Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador. Ay, hermano. Ay. Mire pues, ¿alguno de ustedes ha necesitado sacar un crédito en algún lugar de los que prestan acá, hacen préstamos? Levanten sus manos. Si habrá alguien acá que ha necesitado sacar su préstamo, Coppel, Electra, Prendamex, Prestaprenda, los usureros de todos lados, los colombianos también, ¿va? Que hacen esos préstamos gota a gota. Imagínense usted que usted necesita un su préstamo y la entidad que le va a dar ese préstamo le dice: mira, te lo doy con todo gusto. ¿Cuánto quieres? Yo no, nada más quiero unos mis 200,000 pesos, eso quiero. ¿Cuántos quieren 200,000 pesos? Nadie. Bueno, que no se los den a usted, que me los den a mí. Pero entonces viene y dice: con gusto le doy lo que usted quiere, con todo gusto, pero quiero que me dé un garante. Y hermano, en eso meten en problemas un montón de gente, ¿va? Cuando es cuestión de un garante, meten en problemas a la gente, porque entonces viene y dice: ah, ya sé, mi mamá, como las mamitas tan buena gente que son, va. Mamita, fíjate que te puse como garante ahí con unos colombianos, solo dicen que te van a matar si no pago, pero yo voy a pagar. Por esta que voy a pagar. Híjoles, hermano. Y pobrecita la señora, después anda huyendo porque la quieren matar, que el otro no pagó. ¿Verdad? La mamá, hermano, cuando uno va, si uno hiciera una encuesta, ¿quiénes son las personas propensas para ser garantes? ¿A quién cree usted que pondría? ¿Quién cree usted que pondría, hermana Mari? No sabe, dice el hermano. ¿Sabe usted? A la mamá. La mamá. Va, yo diría la mamá. Con el papá se la piensan un poco más. El papá no es tan fácil que digan: a mi papá voy a poner, solo que sea un señor así, de esos lentos. La Biblia dice: de nadie seas fiador, de nadie seas garante, de nadie, ni nadie es nadie. ¿Verdad? Ya sé. Las mamás también va, ya sé. A mi hijito le voy a decir: ese mi hijito como lo quiero, ese no me va a decir que no. Hijito, ¿te puedo poner de garante? Sí, mami, lo que usted quiera. ¿Y qué si no sabe que la mamá sacó medio melón de pesos, va? Y yo los voy a pagar, mijito. ¿Y qué, mijito? Ni qué nada. Pues la señora se le atrancan las carretas y no puede pagar. ¿Y quién tiene que pagar? El garante. Estoy poniendo casos terrenales. Pero ¿qué le parecería que usted tiene como jefe? Dígame un nombre de millonario que usted conozca. Dígame un nombre de millonario que usted conozca. ¿Usted? ¿Yo? Gracias, hermano. Le agradezco porque yo lo recibo en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Si algún día Dios me quiere hacer millonario, pues gloria a Dios, no vine a buscar eso. Y Dios lo sabe. Y usted lo sabe. Porque jamás he tenido interés por un centavo, ¿no? Que el Señor me guarde con eso. Pero si usted dice: usted es millonario, amén, recibo, aleluya. Va. ¿O qué diría usted si yo le digo a usted: usted es millonario, hermano? Reprendo, renuncio. ¿Cómo va a reprender eso? ¿Usted es millonario, hermano? Ahí está. Ya estamos entrando en la jugada. No mal habido, va. No mal habido, tampoco se vale de esa manera. ¿Verdad? Nos asustaron, hermano. Nos asustaron, una camioneta negra por aquí, por allá. Saber a qué andaba buscando. Alguno que debía, que fue garante o fue debiendo saber, ahí estaba. Por si usted tiene cuentas pendientes, lo buscan.
Bueno, sigamos acá. Entonces, pero déjame un nombre de una persona millonaria, pues que usted sepa. Carlos Slim, ¿verdad? O Bill Gates, el de Microsoft. O Elon Musk, el del internet y de Tesla, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Ah? Max, como dicen en mi pueblo, puchicas. Perdón, es que yo no sé decir lo que lo diga ella, ¿va? Que hasta lo hizo con la apóstrofe, así que. Mark Zuckerberg. Max Zuckerberg. ¿Quién es ese? ¿Ah? Cuando uno hace una pregunta bíblica ni la saben, va. El de Facebook, el que tiene su casa ahí por Avenue New. Bueno, por eso es que no me contestan, ¿va? Después, es que usted mucho molesta. Bueno. Pero entonces viene el que usted dijo, Zuckerberg, el Musk, Simi, todos esos, ¿verdad? Y usted necesita sacar su préstamo. Y dice, yo necesito un préstamo. ¿Y quién es su garante? Y en eso se aparece ese señor que usted dice, Zuckerberg, Sunil, todos los que usted dijo. Y diga, ponme a mí como tu garante. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Yo creo que por molestar usted ya no pagaría, porque si es millonario, ¿verdad? Que le diga, yo voy a ser su garante y dele en lo que pide. Mira, hermano, qué cosa más interesante, ¿va? Pero entonces viene el Señor y dice, por cuanto es también el mediador. O sea, hay un pacto antiguo y hay un pacto nuevo. Y entonces viene y dice, yo soy el garante de ese mejor pacto. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Hermano, ¿qué millonario podía haber más grande que el Señor? Dígame usted. Por amor a usted Él se hizo pobre, dice la Biblia, pero Él no era pobre. Hermano, Él es el dueño del oro y de la plata. Él, hermanos amados, aquel que Dios ha trabajado lo enriquece de una manera muy, muy fácil, porque Él lo puede hacer, ¿verdad? Si lo que tú necesitas, yo le decía a unos hermanos que yo tuve la oportunidad de estar en un evento apostólico donde estaba pues mi apóstol, ¿verdad? Y los apóstoles del ministerio, pero entre los que estaban ahí estaba un hermano que usted tal vez seguramente conoce, Cash Luna, y varios ministros. Pero el hermano, pues Dios lo ha bendecido y le dio su jet, su avión. No cualquier avión, va. No es avioneta, es un jet. Entonces el hermano tiene alguna actividad en cualquier país del mundo y en su avión se baja y va, cumple y va de regreso ya para su sede, ¿verdad? Pero entonces esa vez decía el hermano que estaba predicando, decía, hermanos, pues no te ilusiones con lo que tiene el otro si tú no lo necesitas. O sea, si lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Y lo que tú necesitas es un avión, te lo va a dar. Pero si no lo necesitas, ¿para qué te lo va a dar? ¿Verdad? Ay, como quisiera un carro. ¿Para qué? Para tenerlo guardado. Si no lo necesitas y ni caminar le gusta. Entonces, hermano, viene el Señor y dice, yo voy a ser el garante. Yo voy a ser el garante de este mejor pacto. Entonces, hermano, yo le preguntaría, ¿cuántos quieren el mejor pacto? No oí nada. ¿Cuántos quieren el mejor pacto? ¿Cuántos quieren el nuevo pacto? Ahora le pregunto, ¿y qué es el nuevo pacto tú? Nuevo pacto, una nueva vida, una promesa. ¿Quién más dijo que es? ¿Cuántos quieren el nuevo pacto? Ya nadie quiere contestar, que le voy a preguntar, ¿va? Es que, hermano, como no lo conocemos,
no conocemos acerca del nuevo pacto, entonces se nos pone complicado aquí, ¿verdad? Entonces yo le quiero mostrar qué es el nuevo pacto. Y entre las cosas que usted puede obtener al participar del carne y sangre, que es el nuevo pacto, usted va a tener un cántico nuevo. Cielos nuevos, tierra nueva, enseñanza nueva, nombre nuevo, mandamiento nuevo, nuevo corazón, un camino nuevo, un nuevo hombre, una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva mentalidad, nueva criatura, un odre nuevo, un vestido nuevo y una casa nueva. Bueno, pues. Y se queda corto, todavía hay más. Pero yo le preguntaría, por ejemplo, hermano, ¿a quién de los que está acá le gustaría una vida nueva? Míreme, ¿cuántos de los que están acá han fallado? Hermano, yo he fallado un montón de veces. ¿Alguno de ustedes de casualidad le ha pasado algo tan fuerte que dice, me quiero ir de aquí, que ya nadie me conozca, que cuando yo esté ahí tenga tranquilidad, que nadie, que llegue como que nunca ha existido? A mí me lo concedió el Señor. Y eso que yo no lo andaba buscando, yo no busqué eso. A mí el Señor me dijo, te vas para Ocosingo, me dijo. ¿O qué? Le dije yo. Ocosingo. ¿Y eso qué? ¿Dónde está, Señor? Está en Europa. Está en Gran Bretaña, en Inglaterra. ¿Dónde está, Señor? En México, me dijo. Aleluya, dije yo, tacos. ¡Ay! Y ni como muchos tacos ya, hermano. Cuando vine, sí le entraba, pero de veras. La primer taquiza que me comí, creo que fueron como de 10, hermano. 11 tacos. Me empaché. Ahora ya solo me puedo comer 8. Así que ya saben, ¿verdad? Bueno, sigamos acá. Una vida nueva. Una vida nueva. Mire, hay un canto que como me gusta. ¿Me pueden poner sonido acá, Poncho? ¿Sí? ¿Me dices cuando ya? ¿Ya? ¿Me dices cuando ya? Porque este canto, mire, hermano, ahorita se lo voy a enseñar. Le voy a enseñar todo lo nuevo, hasta donde el Señor me lo permita, pero quiero que oiga este canto. ¿Ya, Poncho? ¿Ya? Ah, bueno. Ponle volumen, eso sí. Ya está saliendo, pero no sé. Algo nuevo de Dios está cayendo aquí, algo que mi espíritu esperaba, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, es mucho más de... Algo nuevo de Dios está acá. Algo nuevo de Dios está cayendo aquí, algo que mi espíritu esperaba, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, es mucho más de lo que pedía o imaginaba. El que está en el trono se
dice hoy a su pueblo amado: yo hago nuevas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Qué pediría usted? La alabanza dice: el que está sentado en el trono. La Biblia dice que Jesús es el mediador de un mejor pacto, ¿verdad? Entonces viene el mediador del mejor pacto y te dice: ¿qué quieres que te cambie? ¿Qué quieres que te cambie? Mire, para nosotros algo nuevo es cambiarnos de ciudad y ir a lugares donde nadie nos conozca. Pero para Dios no es eso. A ver, voy a poner otra vez. ¿Se puede? ¿Sí? Pues. No sé. Yo hago nuevas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Que la lágrima se me regrese, hombre. Me dicen cuando ya. Tan bonita que estaba la unción y ya. Nuevas las cosas. En el trono sentado, dice hoy a su pueblo amado: yo hago nuevas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Nuevas fuerzas, nuevas familias, nueva unción en mi vida, nueva gloria, una nueva historia. ¿Qué va a darle el Señor? Nuevas fuerzas. A alguien que ha fallado en este mes, ¿qué cree que le va a dar el Señor? Le va a cambiar, le va a borrar lo que tiene, se lo va a borrar y le va a dar algo nuevo. Por eso, hermano, como no hemos entendido todavía qué es, o sea, al poder entender, mira pues, puede ser que hoy vino acá alguien que diga: ya realmente yo ya no, he pecado, he fallado, he robado, he hecho aquí, he hecho por allá, yo creo que ya no tengo esperanza. Y viene el Señor y dice: te voy a dar la oportunidad, con el nuevo pacto te voy a borrar todo lo que haya pasado y entonces te voy a hacer alguien que vive en santidad. Por ejemplo, hermano, ¿habrá alguien acá que esté enfermo? ¿Habrá alguien que esté enfermo aquí? Levante su mano si hay alguno enfermo. Va, aquí hay varios que están levantando la mano. Viene el Señor y dice: en el nuevo pacto, lo que voy a hacer es que les voy a dar sanidad nueva, un nuevo cuerpo. Y ese cuerpo que les voy a dar no se va a enfermar así de fácil. ¿Cuántos quieren un nuevo cuerpo? Hermanos, si hay días que uno ni levantarse quiere. Bueno, usted porque está joven. Los chavitos, hermano, híjoles. Pero uno, hermano,
le duele la rabadilla, le duele la cintura, le duelen las rodillas, le duelen los tobillos, le duelen los pies, le duele la cabeza, le duele el estómago, le duelen los oídos, le duelen los ojos, hasta para peinarse le duele el pelo. ¿No le ha pasado a alguno así? Que cuando tiene algo, hasta para cuando se peina le duele. Entonces viene el Señor y dice: el pacto nuevo, el nuevo pacto, también te voy a dar otro nuevo cuerpo. Te voy a renovar tus fuerzas, te voy a quitar tus enfermedades. Te quiero dar mi nuevo, todo lo nuevo te lo quiero dar. ¿Cuántos lo quieren? Y hermano, si alguien está interesado porque el Señor borre todo lo malo que yo hice este mes, soy yo. Usted tal vez no. Usted tal vez se guardó bastante, pero tal vez yo no. Pero reconociendo que el Señor hoy puede agarrar y borrar todo lo malo que tú hayas hecho. Hoy en la noche, hoy en la tarde, el Señor me puso a hacer un acto profético. Yo le pido que no falte. Ahorita ni he entrado al tema, ahorita estoy a la mitad, pero le ruego en el nombre de Jesús que usted pueda venir. Y si tiene enfermos en su casa, tráigalos, porque vamos a ministrar el nuevo pacto, ¿verdad? Tráigalos. Yo voy a hacer un acto profético hoy en la tarde. Ahorita no lo voy a hacer, en la tarde lo voy a hacer. ¿A qué horas? En la tarde, va. A las 5, a las 6, perdón, a las 6 que comienza el servicio. Lo vamos, Señor ha puesto en mi corazón que lo hagamos. Pero hermano, yo quiero los beneficios del nuevo pacto. Y todo lo que lo quiera, le ruego que se ponga de pie. El que quiera cielos, imagínense, cielos nuevos, hermano. Puede ser que a alguien se le cerraron los cielos y dice: es que yo siento como que hasta cuando oro, como que el cielo está cerrado. No entiendo por qué. O aquel que dice: trabaja y no miro producto, no miro que haya abundancia. En vez de enriquecerme, me estoy volviendo pobre, estoy endeudado. Así que todo el que tenga deudas, todo el que esté enfermo, por favor, hoy en la tarde. Esas son algunas de las cosas. Aquel que siente que no prospera, hoy en la tarde voy a ministrar eso. Pero en este momento yo quiero que participemos con la primera parte. Llamo aquí a mis hermanos que van a repartir los elementos. Y antes de ello, antes de ministrar esto, necesito que cierre sus ojitos un rato, cierre sus ojos. Padre, Señor bendito, en el nombre de Jesús, vengo pidiendo, Señor, por un espíritu de arrepentimiento, Señor. Que todo el que está acá, Padre, te ruego, Señor, un espíritu de arrepentimiento. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén. Quiero hacer un llamado. ¿Habrá alguien acá que necesite al Señor Jesucristo como su Señor único y suficiente Salvador? ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar al Señor Jesucristo? Le ruego que venga. En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien acá que quiera aceptar al Señor Jesucristo como su Señor único y suficiente Salvador? Venga. Esta es la oportunidad para que usted participe del nuevo pacto. Es para que usted participe de esos beneficios. Venga. Si hay alguien así, venga, tráiganmelo aquí. Dígale: hermano, usted ya aceptó a Cristo, véngase. Estoy dando esta oportunidad. Es el Señor que quiere tu corazón. Ayer aceptaron 10 hermanos, 10 personas allá, y fue una cosa impresionante de cómo Dios obra. Así que hoy, nuevo pacto. Gloria a Dios. Le doy un aplauso fuerte al Señor, por favor. Ven aquí, mi amor.
¿Habrá alguien más que quiera aceptar al Señor Jesucristo? Este mensaje es para ti. Es para ti. Este no es para el vecino, este es para ti, porque el Señor te quiere dar su nuevo. Él te quiere dar su nuevo. Y carabastaraba, kira larabasta. Un aplauso fuerte al Señor. Es mañana de salvación esta. ¿Habrá alguno acá que se quiera reconciliar con el Señor Jesucristo? Véngase, no me dejen solo, no me lo dejen solo ahí, abrácenlo. Juanito, acércate tú, por favor. Gracias, gracias. ¿Habrá alguien que se quiera reconciliar con el Señor Jesucristo hoy? Porque si estás apartado, si fallaste, y hoy es la oportunidad para que tú puedas decirle: Señor, yo quiero ese nuevo pacto, yo quiero esos beneficios, yo quiero lo nuevo tuyo, Señor. Yo, Padre, sí te he fallado, Señor. El que reconozca que falló, se apartó del Señor, venga. La oportunidad es para usted. Esta es tuya, es para ti, es tu mañana. El Señor Jesucristo te está hablando a ti que fallaste, a ti que cometiste un error y que eso no te deja descansar. Esta es la oportunidad para que tú recibas los beneficios del nuevo pacto. Ven, ven, todos ojitos cerrados, por favor. Todos ojitos cerrados. Y orémosle al Señor. Yo sé que acá el Señor está tocando corazones. Oh rababasa y carabastoraba kira larabasto. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, toca corazones. Toca corazones, Señor. Toca corazones. Kira larabasto. Gloria a Dios. Toca corazones, Señor. Toca corazones. Esta es tu mañana. Esta es tu mañana, esta es tu mañana, esta es tu mañana. Oh ramamastorabacaerarabasto. Necesito ayuda acá, que me ayuden con los hermanitos. Vénganse para acá, por favor. Ayúdenme acá, servidores. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que sepa que el Señor le está hablando? Este día el Señor te está diciendo a ti: entrégame tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Habrá alguien más acá que quiera reconciliarse con el Señor? Hoy es el día. Hoy es el día. Si tú fallaste, te apartaste, te desviaste, cometiste algún error, tú sabes que fallaste. Ven, ven, ven. La palabra es para ti. La palabra es para ti. Es a ti al que el Señor le quiere hablar. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Van a repetir conmigo. Van a repetir conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús, digan conmigo: perdona mis pecados. Perdona mis faltas, Señor. Perdona mis iniquidades, Señor. Hoy te recibo nuevamente como mi Señor, único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, llena su corazón, Señor, a partir de este día. Llena su corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. En el En el nombre de Jesús, Padre, estoy sellando en este momento, Señor. Y esta cosecha es para ti, papá. En el nombre de Jesús, bendíceles tú, Señor. Prospérales tú, papá. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Dele un aplauso fuerte al Señor. Por favor, vuelvan
Vuelvan a sus lugares. Que el Señor les... Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Mis hermanos que van a repartir los elementos, por favor tomen sus lugares y comiencen a pasar. Conforme le den el pan y el vino, por favor toma su lugar. Les recuerdo, por la tarde vamos a tener una ministración con respecto al nuevo pacto. Les ruego por favor que no deje de venir. Venga con toda su familia. Oh, rababastarabakira. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos delante de ti, papá, presentándonos tal y como somos, Señor, pecadores,
faltos muchas veces de ti, Señor. Transgresores, Señor, de la ley bendita que tú has puesto en nuestro corazón. Te ruego, mi Señor, que hoy, papá lindo, perdona mis pecados, perdona mis transgresiones, perdona, Señor, mis iniquidades, papá. Papito lindo, por favor, borra las leyes del pecado en mi cuerpo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Que, Padre, los beneficios del nuevo pacto, Señor, sean ministrados a mi cuerpo en el nombre de Jesús. Comamos todos del pan, por favor. Pon tu copa en alto. Papá lindo, presentamos este vino, Señor, figura de tu sangre, papá. Esta es la copa del nuevo pacto, Señor, y queremos, papito lindo, nuevos cielos, nueva vida, nuevamente, nuevo corazón, nuevo caminar, Señor, ser nuevos en ti, Señor. Por favor, Padre, te ruego que esos beneficios vengan sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Tomemos todos del vino, por favor. Dale gracias al Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, papá. En el nombre de Jesús sea para ti toda la gloria, toda la honra, Señor, y todo el honor. En el nombre de Jesús. Gracias, papito. Gracias, mi amado Dios. Gloria a Dios. Quiero llamar acá a las hermanas, hermana Carmen, están de cumpleaños.